Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante que se llama también avanzando y terminando ya con estas culturas referente a nuestro tema. Vamos a terminar trabajando con una cultura que es la cultura Wari. ¿Qué nos habla esta cultura Wari? ¿Ustedes han escuchado de esta cultura Wari? Dice que la cultura Wari logró, dice, expandirse entre los años 550 hasta los 1000 después de Cristo, dice. Dominó gran parte del territorio, donde ejerció influencia y dominio, por la cual se le considera un imperio. Por eso sí que a ellos son considerados como un gran imperio, dice. Esta cultura dice que es considerada como un imperio. El arqueólogo dice que esta cultura fue descubierta, lo descubrió, dice el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, se convirtió en el principal estudioso de esta cultura. Quiere decir que este estudioso, este arqueólogo conocido como Luis Guillermo, él fue el primer que estudió esta cultura Waria, él estudió, miró su cerámica, todo lo que habían encontrado, él estudiaba, le gustaba leer todo lo que él encontraba. Su centro principal estuvo, dice, en Ayacucho, quiere decir que esta cultura se encuentra en Ayacucho, su centro, ahí encontramos su centro principal, en Ayacucho. También nos habla sobre su aspecto político. ¿Qué nos dice en su especie político? Dice que tuvo una gran organización política, que dominaba gente dispersas en un gran territorio, dice, y en la cual hubo informalidad y patronos culturales. Aquí muchos trabajaron lo que es la informalidad. ¿De qué? De los patrones culturales. También no agarra, que dice que dominaba mucho a la gente, lo dominaba en dispersas a un grupo de territorio. Quiere decir que encontraban un territorio y ellos dominaban toda esa gente de ese territorio que estaban ahí en ese momento. Hablamos de su aspecto económico. Dice, su economía dice que se basó, dice, en la agricultura y en la ganadería. Las técnicas que usaron fueron las de Nazca, canales de subterráneos, Huánuco, Guaruguaru y otras recibidas como herencias de las culturas que iban denominando. Y dice aquí mucho en su economía era la agricultura y la ganadería. Ellos tenían mucho, era su economía porque ellos podían transportar lo que ellos obtenían de la agricultura y obtenían de su ganadería, ellos podían exportarlos, llevarlos a otros sitios para que haya una buena economía. Entonces, muchos ellos pusieron estas técnicas que fueron por los Nazca, los canales subterráneos. ¿Cuáles son estos canales subterráneos? Subterráneos, ¿por qué? Porque llevaban que el agua por abajo de la tierra, hacían subterráneamente, hacían sus canales de irrigaciones para ellos llevar esta agua al cultivo para los animales. Por eso dice que fueron de los Nazca, que vinieron de la cultura Nazca, porque ellos hicieron mucho lo que eran los canales regadíos. ¿Por qué? Para llevar a sus cultivos. Las plantas no crecen sin... A ver, las plantas si no crecen, ¿qué deben tener estas plantas? El sol y el agua. El sol y el agua son su sustento que ellos deben tener constantemente. Tiene la radiación de la luz y tiene el agua para que esa planta crezca bien bonita. Entonces, ellos tenían que tener esto, por eso usaron mucho y usaron lo que los canales de subterráneos que las culturas nazcas también utilizaban para sus regadíos. Y otras recibidas por herencia de las culturas que iban denominando. Cada año que iban denominando cada cultura, entonces ellos venían estudiando y aprendían también de estas culturas, estas herencias que dejaron. ¿Por qué decimos herencia? Porque son cosas que han dejado antiguamente, que denominaban antiguamente. A veces cuando papito, mamita o mamá muere, cuando está a cierta edad, dice, ay, voy a ir a recibir mi herencia. ¿Por qué decimos la herencia? Porque nos está dejando algo a nosotros. Entonces dice, no, yo me quedo con su cocina de mamá porque para mí es mi herencia, es que a mí me toca como hermano. Igual eran los incas, ellos tenían, los otros dejaban, otras culturas dejaban, como la de Tiahuanaco, Nazca, y entonces ellos quedaban como herencia, eran como una herencia para ellos, chicos. También hablamos del aspecto cultural.
¿Qué nos habla este aspecto cultural? Dice que una organización imperial como los de Juárez dice que requirió una élite de monopolizará el poder y gobernará para tan vasto territorio. Subordinadas se encontrarán los funcionarios o administradores, el ejército y los encargados del culto, artesanos que mantenían todo el aparato estatal. Aquí nos habla sobre su aspecto social, nos está hablando de su monopolización, cómo se monopolizaba. También está hablando de sus funcionarios y administradores, cómo era administrado y cómo eran sus funcionarios, cómo funcionaban ellos. También hablaba del ejército y los encargados del culto. Antiguamente ellos mucho oraban al dios Vara, al dios de la vara, que eran ellos, era un poder, un culto para ellos que siempre utilizaban lo que son los cultos. En todas culturas tuvieron diferentes creaciones a dioses diferentes. Ellos creyeron en diferentes dioses, no son como nosotros de repente creemos en un solo Dios, que es nuestro Dios que está arriba en el cielo, pero ellos tenían diferentes dioses, creían al sol, adoraban a los animales como dioses, al dios, aquí adoraban mucho que el Guaraguara, el otro decían que era el monolítico, utilizaron muchos dioses, ellos representaban ellos a sus dioses, y siempre lo representaban ¿dónde? En su cerámica, en sus templos. Alegra, estoy trabajando, no estoy escribiendo, creo, Alegra. Entonces, ellos trabajaban mucho lo que eran sus trabajos, sus dioses representaban en sus templos. Algunos de ellos realizaban, como en la cultura Wari, su principal templo dice que lo tienen en Ayacucho, este templo, mire, su templo, ellos lo tienen, en Ayacucho. También tuvieron un gran ejército, fue un ejército muy grande en la cual ellos también participaron en este ejército, salían a las guerras también, en cual a veces en diferentes culturas ellos tenían diferentes formas de trofeo, como hablamos en Nazca que era sus trofeos eran las cabezas, porque dicen que ellos creían que ganaban la guerra trayendo las cabezas y eran un trofeo para ellos. Entonces, en diferentes culturas se ve lo que son diferentes los trofeos que ellos obtenían, para ellos eran algo que ellos ganaban. También fueron buenos artesanos y mantenían todo el aparato estatal. Siempre ellos fueron buenos artesanos, usaron lo que mucho era el barro para hacer sus artesanías, sus platos, sus ollas. Ustedes han visto, hay sitios donde usan todavía lo que es la olla de barro, lo que usan lo que es sus cubiertos, de repente de barrito, entonces los vasitos de barro. Entonces se vea y se queda como enseñanza a esto, sobre esta cultura. Alegra, no sé qué estás haciendo, hija, estoy explicando. Creo que estás, no sé. Entonces esta cultura lo dejó, y vemos nosotros, y no han dejado los antepasados, porque la gente de ahora, también algunos usan estas ollitas de barro. ¿Cuándo usamos esto de aquí? Cuando hacemos a veces la gente hace su fiesta gastronómica. Eso es en la India, ¿no? No, en las fiestas gastronómicas, ustedes han visto cuando van a las fiestas gastronómicas que utilizan las fuentes de barro, las ollitas de barro, los vasitos de barro. ¿Ustedes han visto? Miss Margot, a veces lo utilizan para Pachamanca. Exactamente, exactamente. Los campestres, acá en Senegal he visto mucho que utilizan esto también, las fuentes que utilizan para las pachamancas. Entonces, esto ha quedado antiguamente de los incas que vienen haciendo, que vienen utilizando su artesanía. Muchos utilizan lo que es la artesanía. En la otra de la artesanía, ustedes han visto lo que son las escobas, que lo hacen de junco. Mírenme, hay personas que ya últimamente ya no usan esto, lo que es las escobas de junco, ya han salido modernas las escobas. Entonces, miren bien, vienen así cambiando y quedándose atrás ya todo lo que uno va dejando. En sitios, hay sitios que se utilizan estas escobas, pero miren, va quedando antiguamente de diferentes culturas, va quedando esto. También hablamos en su aspecto cultural, dice, la cerámica recibieron influencia de las culturas tehuanacas y nazca en sus vasos ceremoniales que le estaba diciendo, representando aves y camélidos. En la agricultura construyeron ciudades de zonas estratégicas, ejemplo, el Huarichapampa y el
Yacta. Miren, ellos fueron muy bien trabajando, como les estaba explicando, lo que eran su cerámica, su arquitectura. Uno de sus templos, dice, sus templos que ellos hicieron era la Huaracochampampa y la Quillacta. Ellos usaron lo que es la ¿qué sería la Quillacta? La Quillacta era como un rastrillo que utilizaban ellos, ¿para qué? Para sacar su cultivo de la arquitectura, que era como una, era como un bastón, pero ellos tenían una puntita donde ellos con eso araban, con eso ellos sacaban sus alimentos, utilizaban mucho lo que es la piquillacta. La piquillacta era como una herramienta esencial. Ellos tenían que tener esta herramienta esencial, lo que era el piquillacta, para su cultivo, su agricultura. Utilizaban, cuando ellos iban a la chacra, siempre se ve, se ve eso sobre la quillacta. Entonces, estos hombres de la cultura Wari, como estaba diciendo, es una cultura que ya que ha sido después de Cristo, hace 1.000 millones de años que después de Cristo que se descubrió esta cultura, que es la cultura Wari, por el arqueólogo Guillermo Luisa. Este arqueólogo lo ha estudiado. Este centro, el centro lo encontramos en el centro de Ayacucho. A ver, chicos, ¿dónde encontramos la cultura Wari? ¿Dónde se ubica la cultura Wari? A ver. En el centro de Ayacucho. En el centro de Ayacucho. ¿Y cómo se le llama el arqueólogo que estudió estas culturas, esta cultura estudió? Luis Guillermo. Realizó estas culturas. Y en sus cerámicas, ¿qué representaba? Dice, en sus cerámicas representaba ¿qué? Aves y camélidos. Aves y camélidos y a las aves. Muy bien, Mauricio, a las aves. Muy bien, ellos mucho representaron en su cerámica. ¿Y cuál es la herramienta que utilizaron más en la arquitectura para su trabajo cuando ellos iban a cultivar a la chacra? ¿Cómo se llama? Barro. Yacta, piquillacta. Muy bien, es una herramienta muy importante para ellos la quipillacta, y es una herramienta que ellos utilizaban. Muy bien. También nos habla de la economía. ¿Cuál era su economía? Muchos se basaron ¿a qué ellos? ¿A qué se basaron ellos? La agricultura y ganadería. Y la ganadería. En la agricultura y la agricultura y la ganadería. Salieron mucho lo que era agricultura y la ganadería, chicos. Muy bien. También hemos hablado de organización política. Ellos sí que se organizaron un gran territorio y llegaron mucho la herencia de lo que es lo que es la cultura, que han dejado restos. ¿Y cómo llevaban sus aguas a sus cultivos? ¿Mediante qué? Subterráneos mismos. Subterráneos. Muy bien, chicos. Entonces, veo que me han entendido, han escuchado la clase, me han respondido. Entonces, van a ilustrar el tema, chicos, ¿ya? Me ilustran el tema, ¿ya? Muy bien, cuídense, que tengan buen día, bendiciones para todos. Abríguense mucho, chicos. Ya, chao, Miss, cuídense. Ya. Chao.